Los cálculos casi son mínimos. Si revisamos un poco lo que sería nuestra guía de sistemas de agua potable, tenemos lo que serían en nuestro segundo avance los planos de ubicación. El plano de ubicación en este caso simplemente es sacar un screenshot o podría ser también una foto satelital del lugar de Cochabamba. En este caso, nuestra locación es Cochabamba. Simplemente tienen que sacar un screenshot, una foto satelital o incluso podrían adjuntar un plano, pero yo les recomiendo que sea una fotografía satelital, en el cual en ahí muestran lo que es la ubicación de nuestra población. En este caso, no tiene que estar ploteado de tamaño grande, sino esto lo pueden hacer en un tamaño carta. En caso de que no se viera bien, ustedes a su criterio podrían verlo si quieren plotearlo en una hoja grande. Por ejemplo, medio pliego, o doble carta o doble oficio. Eso ya va a depender mucho de cuánto sea los bits, o sea, la calidad de la imagen que tengan. Si ven que es conveniente imprimirlo más grande, lo pueden hacer en medidas más grandes. ¿Cuál es la condición que tienen que tener para el plano de ubicación? Que se vea claramente y que esté marcado, aunque sea con una flecha, el lugar, ¿verdad? Donde se está diseñando lo que sería la red de agua potable. Ahora, para la zonificación, ya habíamos avanzado un poco de esto. En este caso, habíamos visto un ejemplo anterior, pero simplemente con las recomendaciones que ya les había aclarado, las zonificaciones tienen que dividirse en las siguientes formas. Divisiones claramente separadas. Por ejemplo, Quillacollo con Cochabamba están claramente separadas y se los podría determinar como zonas diferentes. También lo que serían las altitudes. Por ejemplo, en esta parte de aquí tenemos zonas elevadas. Ya podríamos llamarlo las zonas elevadas y a estas zonas de aquí que están en zonas más inferiores, de llamarlos las zonas bajas. Inferiores en el término de que están más abajo con cotas inferiores, ¿verdad? Aquí tenemos elevaciones mayores y aquí elevaciones menores. Zonas altas y zonas bajas. ¿De qué va a depender más que todo su zonificación? De dónde quieren establecer sus redes. Entonces, algo que siempre tienen que tomar en cuenta es que les había recomendado que las redes de lo mejor borden, pero hay límites para bordear también lo que sería la red. Por ejemplo, aquí en Quillacollo yo tranquilamente podría bordear con mi red todo lo que sería Quillacollo, pero en esta zona de aquí, que son las zonas elevadas, es lo más probable que ya no haya construcciones hacia arriba. Quillacollo es un lugar plano, pero Cochabamba tiene zonas elevadas donde tal vez ya no se construyan más casas por esta zona de aquí que está elevado. Entonces, el MIRET específicamente no podría bordear porque el objetivo de bordear es que haya crecimiento de la ciudad, ¿verdad? Que haya crecimiento, mayor población. Entonces, ¿qué se debe hacer en este caso? Simplemente se tiene que establecer un punto medio donde su red pueda abarcar buena cantidad de estas viviendas, pero que tampoco esté bordeando. En este caso podría ser por esta zona de aquí, por esta zona de aquí. Cada uno no tiene el mismo criterio, ¿verdad? ¿De qué va a depender en un futuro de que si hayan elegido bien o han elegido mal al momento en que estén resolviendo su red cerrada? Si ven que las elevaciones no cumplen, efectivamente van a tener que, sí o sí, tratar de bajar más su red, porque siempre hay problemas, ¿no? De presiones, en la cual por las pérdidas de carga se pierde presión y no llegamos hasta la última casa. Entonces, con ese objetivo, se trata de hacer una red lo más céntrica posible, pero solamente cuando ya no va a haber crecimiento. En este caso, del lado izquierdo como del lado derecho, podría seguir creciendo la ciudad. Lo único que no va a crecer es hacia las zonas altas. Entonces, en esa parte se puede ya es más lógico, no es tanto de recomendaciones o de una fórmula específica, esto ya es casi criterio propio de ustedes, de dónde mejor podrían acomodar sus redes, pero siempre y cuando hay recomendaciones. Las recomendaciones son de que no hagan tendido de tuberías en carreteras. Un ejemplo sería que no utilicen esta carretera como parte del bordeaje para poner aquí su red. Por ejemplo, tranquilamente uno diría, oh, esta carretera separa muy claramente estas dos zonas, podría poner aquí mi tubería y sencillamente de ahí ya voy a jalar redes abiertas hacia las demás cuadras. No,
¿Por qué no se hace tendido en carreteras? Es porque no se puede hacer mantenimiento y el mantenimiento del agua potable es casi constante. Se podría decir que es anual el mantenimiento que se le hace a una red de agua potable. Por lo tanto, el tendido en carretera significaría destruir una carretera, la cual ya saben que son más costosas que los pavimentos comunes de las calles. Entonces, por tal motivo, no se hace tendido en carreteras. Otra situación que no se debe hacer es diseñar redes cerradas para zonas muy pequeñas. Por ejemplo, esta zonificación de aquí está claramente separada por esta carretera, ¿verdad? Lo malo de diseñar una red cerrada aquí es que simplemente estamos elevando el costo y muy en vano, ¿verdad? No necesita una red cerrada en esta parte, tampoco en esta parte, porque es muy pequeño. Con decirles que una red cerrada casi es solamente Quillacollo, necesita solo una red cerrada. Entonces, claramente se puede ver que aquí es demasiado pequeño para crearles una red cerrada. Otra situación más es la situación geográfica. Como podemos ver en esta parte inferior o en la zona sur, tenemos una de montaña en la cual no se van a construir viviendas. Si yo encierro en una red cerrada esta parte, estaría encerrando una montaña más, la cual ni siquiera le voy a abastecer agua potable. Entonces, en esa parte, simplemente hay que crear una red cerrada de las zonas altas, una red cerrada de las zonas bajas y hacer abastecimiento de agua con una red abierta a estas zonas inferiores. Si recordamos un poco de los ejercicios que hemos visto con el ingeniero, un ejemplo de red simplemente es así. A ver, voy a abrir el documento. Aquí está. Ya, comparto pantalla y les muestro. Ya. Un ejemplo sería los típicos exámenes que tenemos siempre con el ingeniero de redes abiertas, ¿verdad? En este caso, cuando tenemos una red cerrada, no se les representa en total con todas sus ramificaciones. Simplemente se lo ve así, de esta forma, ¿verdad? O de esta forma o de esta forma, porque las redes abiertas o las ramificaciones salen de estos nodos donde se entrecruzan o entre medio de las tuberías. A nosotros ya casi no nos influye tanto eso en el diseño porque nosotros podemos agarrar el caudal total que está pasando por aquí y automáticamente diseñar con eso mi red abierta. No es necesario que sepa sí o sí cuántas ramificaciones va a tener después de este nodo o al medio de la tubería. No es necesario. Siempre y cuando diseñe y abastezca el caudal que va a consumir esa red, entonces estaría diseñando con los datos que necesito simplemente. Entonces, es así como se ve en esta parte, ¿verdad? Necesitamos también ver esa parte en la cual nosotros tampoco en la red cerrada va a influir que nuestras redes abiertas o ramificaciones lleguen hasta estas zonas. Simplemente necesito aclarar o calcular exactamente cuál va a ser el caudal de consumo. En este caso, no se puede hacer tendido en carreteras, pero sí se puede atravesar una tubería sí se puede atravesar carreteras con tuberías. Eh, para aclarar un poco más, tendido significa que yo en todo este largo ponga mi tubería. A lo largo de toda esta carretera ponga mis tuberías. Eso sería el tendido. Atravesar simplemente es cruzar con mi tubería, ¿verdad? Simplemente hacer un cruce. En este caso podría establecer que mi red está así y así, y estoy cruzando, verdaderamente estoy intersectando la carretera, pero no estoy haciendo un tendido a lo largo de toda la carretera. ¿Por qué se puede hacer un entrecruce? Porque ya han debido ver anteriormente, o tal vez al ir en una carretera han visto las famosas alcantarillas. Muy a la derecha o a la izquierda se puede ver a veces cañerías, las cuales simplemente están cruzando la carretera. Esos son los cruces, los cuales simplemente se protege con hormigón la tubería y tal como si fuera una alcantarilla, atraviesa el, lo que sería la carretera normalmente.
En este caso sería la subcapa la que estaría perforando, ¿verdad? Porque se entierra la tubería a por lo menos 2 metros. Entonces, eso sería parte de las recomendaciones para poder crear sus redes. Si revisamos un poco más lo que sería nuestra guía, en este caso, nos dice que el trazado de la red de distribución nos dice trazar las redes de distribución de agua potable y determinar las cuotas de los nodos. En este caso, para que ustedes vean dónde sea conveniente poner nodos, simplemente tienen que considerar lo siguiente. ¿Qué parte están encerrando? Por ejemplo, si yo encierro este lado de aquí, lo voy a encerrar directamente con un polígono, pero ustedes tienen que hacerlo un poco más adaptado a lo que sería la geometría de su zona. Por ejemplo, si digamos yo establezco que voy a atravesar con una tubería así a lo largo de toda mi red, entonces voy a determinar primero, necesito una que atraviese aquí una tubería verdaderamente. Imagínense que esta tubería está rodeando todas estas partes de aquí, ya. Y luego yo voy a establecer que voy a poner a partir de aquí, de todo el largo de estas tuberías, lo que serían las redes abiertas, ¿verdad? Los nodos que van a empezar a salir. Entonces, cuando yo establezca cuando yo establezca por dónde van a ser mis salidas de las redes abiertas o de los nodos para poder salir a lo que sería mi red, a mi zona de donde yo quiero abastecer el agua potable, ese lugar directamente ya llega a ser un nodo. Ojo que estos nodos no simplemente pueden ser simplemente una conexión directa a una casa, sino que estos nodos en realidad aclaran que son redes abiertas distribuyendo el agua potable a lo largo de toda nuestra red. Así, especificando más claramente, imagínense que tengo una red abierta así y de aquí todavía va a salir más ramificaciones. Entonces, por cada ramificación que salga para poder abastecer a mi zona, eso se va a considerar un nodo. Y ese nodo específicamente es ya ya va a entrar a parte de nuestro cálculo. Por lo tanto, esta red, cualquier lugar, ramificación que se haga, entonces es considerado un nodo. Pero ahora, ¿cómo evitar que yo tenga 20, 30 nodos? Más que todo depende de cómo ustedes distribuyan. Por ejemplo, con este nodo ya podría distribuir toda esta zona de aquí. Con esta tubería que está intersectando, podría abastecer todas las zonas intermedias que no está abasteciendo esta red abierta. Por ejemplo, yo voy a llegar hasta aquí y con esta red intermedia puedo abastecer esta parte de aquí. No es necesario también que se hagan unos 20, 30 divisiones así. Por ejemplo, de aquí saliendo aquí, llegando hasta el otro lado de la red, de aquí llegando hasta aquí, de aquí llegando hasta la otra intersección de la red, etcétera, y tratando de acaparar con la red cerrada todo lo que sería la zonificación. No es necesario. Les recomiendo que máximo hagan 2 divisiones. Si van a hacer 2 divisiones, máximo tengan 2 divisiones en la red. ¿Por qué? Porque simplemente con una división ya están obteniendo lo que sería aproximadamente una matriz de 8 por 8, con una división. Con 2 divisiones están aumentando a 12 por 12. Con 4 van a llegar a 15 por 15. Con 6 se llega a 24 por 24. Las relaciones por 4. Entonces, imagínense resolver una matriz de 24 por 24. Nosotros no lo necesitamos. Mayormente, incluso el ingeniero utiliza redes que no tienen más de 2 divisiones. En este ejemplo se puede ver que simplemente ha utilizado una red de una sola división, ¿verdad? Entonces, eso es lo que también tienen que tratar de ver para poder así evitar lo que serían evitar largos cálculos o evitar que estén haciendo de más. Ya bueno.
Bueno, continuando con lo que sería ahora la trazado de redes de distribución. Como os había dicho, es mucho de su criterio. Es más que todo porque cada uno va a tener un pensamiento muy diferente de cómo va a distribuir el agua potable. ¿Cuál es la recomendación? Que traten de abarcar todas las zonas que se les está estableciendo y más que todo pensar a futuro, ¿verdad? Que el crecimiento de la población va a seguir aumentando. Ahora, la más difícil no es solamente el trazado de las redes de distribución, sino es la ubicación de los tanques de regulación y almacenamiento. El gran problema que se aparece aquí es dónde vamos a necesitar un tanque. Específicamente, cuando nosotros vemos una distribución de una red, se puede ver, ¿no? Que pareciera que se pone tanque a cada entrada de una red. Por ejemplo, si yo quisiera llegar con agua potable a mi red 2, entonces necesito tanque. Para mi red 1, necesito otro tanque. Para llegar de mi red 4 hasta mi red 2, entonces necesito otra vez otro tanque. Como pueden ver, pareciera que a cada entrada de una red parece necesitar un tanque, pero la verdad no. Se necesita tanques donde se ve que va a haber desabasto de agua potable. Por ejemplo, una zona que está crítica en esta parte de aquí, si han calculado sus porcentajes de agua potable, es la zona de pozos. En este lugar, en la zona de pozos es el que menos agua está aportando, pero también es el que está más cercano a las zonas altas, no, perdón, a las zonas bajas de nuestra zonificación. Entonces, y el que más está aportando es el embalse que está yendo directamente a Quillacollo. Pero lo más probable es que tampoco abastezca, ¿verdad? Todo lo que sería Quillacollo. Para determinar si verdaderamente va a abastecer o no abastecer, necesitamos calcular caudales unitarios, los cuales van a depender o bien de la población, pueden hacer, digamos, una densidad y hallar la población que hay aquí en esta zona, o podrían hacerlo directamente por un caudal unitario de hectáreas, es decir, cuánto mide esta zona, lo hago, cuando lo hago una comparación con toda mi área total y puedo hallar un caudal unitario simplemente dividiendo este porcentaje de zona sobre el porcentaje total multiplicado por el caudal que me abastece el embalse, ¿verdad? Y voy a tener, o que me abastecen todas mis fuentes de agua y ahí voy a tener un caudal unitario. Pero eso sería si es que tuviéramos los datos claramente especificados como si fuera un examen. Lamentablemente ahora los datos nosotros los vamos a obtener. Entonces, lo que se debe hacer simplemente es en esta zonificación es tratar de hallar consumos. Es por eso que se les da una población, se les da una dotación, porque ahora ya no depende simplemente de lo que ya sería la comparación de zonas o áreas. Ahora depende de cuánta población verdaderamente y cuánto se le está dotando de agua potable. Esa dotación de agua potable que se le determina consumo va a depender ya de dos factores. Uno, de la población y dos, del área donde está distribuida esa población. Entonces podríamos determinar lo siguiente. Calculamos lo que es el área total, calculamos lo que es la población total y ahora agarramos simplemente zonas específicas. Por ejemplo, vamos a determinar que todo esto mide 6 hectáreas. Todo, Cochabamba y Quillacollo y todas estas zonas bajas son 6 hectáreas. Ahora, ya sabemos que son 6 hectáreas y que un ejemplo es que tengamos 4.000 personas, 6 hectáreas distribuidas eh, para 4.000 personas. Entonces, yo agarro solamente Quillacollo y me dice que aquí en realidad solamente hay 2 hectáreas. Entonces yo digo, si eran 6 hectáreas para 4.000 personas, para 2 hectáreas son, entonces una regla de 3 simple, ¿verdad? Si se dan cuenta. Si nosotros calculamos eso, creo que son aproximadamente 1.5, entonces aquí digo, entonces no, aquí entre 2 hectáreas se están viviendo aproximadamente 1.500 personas. Ah, entonces ya tengo mi población de solamente esta zonificación y entonces si tengo mi población y tengo su dotación, entonces tengo sus consumos, ¿verdad? Es así como deben calcular. Entonces, si ya tenemos los consumos de Quillacollo, entonces ya podría determinar verdaderamente si mi embalse me está abasteciendo para Quillacollo o tengo que traer desde otras fuentes de agua que lleguen hasta Quillacollo. Lo más recomendable es que no lleguen directamente a lo que sería de la planta de tratamiento directamente a la red, sino de la planta de tratamiento
llegar a lo que es el tanque. ¿Y los tanques dónde se ubican? Se ubican mayormente en las zonas elevadas. Entonces, ¿de qué va a depender dónde pongamos un tanque? Si abastece o no abastece verdaderamente nuestra fuente de agua potable. Entonces, eso es lo que es el criterio que tienen que aplicar en esta zona, en esta parte para poder ubicar sus tanques. Pero ya de antemano les digo que cuando se trata de redes cerradas con una alta población, porque tenemos una población mayor a 100.000, simplemente se establece que sí o sí a la entrada de cada red se va a requerir un tanque. ¿De qué va a depender si necesito más tanques? Por ejemplo, si ya he establecido que aquí voy a hacer una red, zonas bajas, aquí otra red, zonas altas, entonces voy a hacer un tanque para mis zonas altas y voy a poner un tanque, ya sea viniendo desde los pozos o ya sea si sobra algo del embalse viniendo desde el embalse para mis zonas intermedias. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Voy a necesitar sí o sí un tanque en esta zona de aquí, ¿verdad? Sí o sí. En esa parte ya sería parte de los cálculos. En este lugar sí o sí voy a necesitar un tanque. ¿Por qué? Porque yo voy a ver que el embalse abastece de más aquí Quillacollo o que va a faltar y voy a necesitar que desde otras fuentes lleguen hasta Quillacollo. Uno de dos, pero de todas formas necesito un tanque. Espero que se comprenda bien esto. Lo mismo va a suceder cuando llegue desde mis fuentes de agua de la dique de toma y galería filtrante. Lo primero que van a abastecer es la zona alta, entonces voy a tener que poner un tanque para mis zonas bajas. Un lugar donde podría poner el tanque sería en el lugar más alto, sería en esta montaña, ¿verdad? Donde no es necesario. Eso viendo si es una montaña. Podría también ser una bajante. Todo eso, ¿de qué va a depender? De que analicen un poco sus curvas de nivel. En el caso de que no pudieran hallar lo que es la elevación, directamente lo determinan eh, modificando o interpolando lo que serían las curvas de nivel que tienen como dato. Por ejemplo, de este lugar o de esta zona. Ok, vamos a continuar con eso. Los campos de pozos, si se han dado cuenta, está ubicado más abajo de las elevaciones de donde van a abastecer. Por ejemplo, esto está a una altura de más o menos 2000. Aquí lo tenemos. De 2970. Ahora, desde la zona de aquí puedo establecer, un ejemplo. Van a disculpar esta parte, creo que estas son bajadas. Otro lugar también que podría ser un buen lugar para poner un tanque, que es un lugar alto, sería lo que sería nuestro cerro de Papá Turpuna. Yo directamente aquí podría poner un tanque y hacer por bombeo desde mi campo de pozos. Y de este tanque ya despreocuparme de lo que sería el consumo variable que tienen mayormente las redes y directamente abastecer desde este pozo de aquí, ¿verdad? Que está a 3077 metros. Con 3077 metros y sabiendo que esto mide 2970, 3000, tranquilamente voy a llegar a mis zonas bajas. ¿Dónde más se requeriría un tanque o un tanque de cola o ya sea un tanque normal o un tanque de regulación? También se requiere cuando no quiero poner una planta de tratamiento. Por ejemplo, de los pozos tendría que sí o sí poner una planta de tratamiento. De la misma forma del dique y de la galería filtrante y de la misma forma para el embalse. Entonces, si yo ya tengo una planta de tratamiento del embalse y otra planta de tratamiento para el dique de toma y la galería filtrante, poner uno más tal vez encarecería lo que sería el proyecto, ¿verdad? Entonces, ¿qué se debe hacer en esta parte? Simplemente se tiene que establecer lo siguiente. Para poder determinar o para poder omitir una planta de tratamiento, yo puedo poner un tanque, ya que los tanques tienen clorificadores, tranquilamente estaría cumpliendo con lo que me pide. Estoy purificando el agua, estoy descontaminando y